Hoy vamos a empezar el área de geometría para segundo grado. El tema de hoy va a ser congruencia de triángulo. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Esta congruencia se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, se tiene la misma forma y el mismo tamaño. Para ser congruentes tienen que tener la misma forma y el tamaño. Esto lo vamos a definir en tres casos. El caso 1, para poder identificar si es congruente mediante el caso 1. ¿Qué nos dice? Lado, ángulo, lado. Esta congruencia tiene que estar, estos triángulos tienen que ser congruentes por el lado, ángulo, lado. Y como podemos ver, en el triángulo ABC tiene un lado que su medida es un rectángulo, un ángulo con la medida alfa y el otro lado con la medida de un W. Y como podemos ver en el triángulo MNP, tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes, por el caso lado, ángulo, lado. El caso 2. El caso 2 dice que dos triángulos son congruentes cuando cumple la medida de ángulo, lado, ángulo. Como podemos ver en la imagen, alfa, puntito, beta en el triángulo ABC y en el triángulo PNM está lo mismo, alfa, puntito, beta, ángulo, lado, ángulo. Entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo PNM. Y el caso 3, lado, lado, lado. Quiere decir que todos sus lados tienen que medir iguales de ambos triángulos para saber que son congruentes. Ahora vamos a ver la aplicación de la congruencia. Aquí vamos a conocer 4 propiedades. La primera es la propiedad de la bisectriz. Esta bisectriz, ¿cómo se genera? Vamos a tener un ángulo en esta figura QAR y vamos a trazarle una recta M. Al trazar la recta M, estoy trazando la bisectriz. Cuando hablamos de bisectriz, esa nueva recta que genera dos ángulos, entonces esos dos ángulos tienen que ser iguales. Quiere decir medir iguales. Como bien dice en el concepto, si P es un punto de la bisectriz, AM se cumple que PQ va a ser igual a PR y AQ va a ser igual a AR. Cuando definimos un punto P en la bisectriz, la distancia de ese punto P a Q va a ser la misma distancia de P a R por propiedad de la bisectriz. Teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del segmento, como podemos ver en la figura. Dice, si L es mediatriz de A y B, del segmento AB, y P pertenece a la recta L, entonces se cumple que el segmento PA va a ser igual al segmento PB. En conclusión, nos dice que si tenemos un triángulo y le trazamos la mediatriz, que es la recta L, vamos a tener que los dos lados van a medir iguales. Pasamos al teorema de puntos medios. Bien, como vemos en el triángulo ABC, si nos ubicamos en el lado AB, su mediana o el punto medio vendría a ser M. Y en el segmento BC, el punto medio vendría a ser N. Si yo trazo una recta de los puntos medios de esos dos lados, a eso se le llama puntos medios. ¿Y qué se concluye? Que BN va a ser igual a NC, las medidas. Y por último tenemos al teorema de la base media. ¿Qué
que es parecido a los puntos medios. Como pueden ver, MN va a ser los puntos medios de los dos lados. Entonces, ahora AM va a medir igual a MB, BN va a medir igual a MC. En la base media, quiere decir que AC va a ser el doble de MN. ¿Cómo podemos hallar la base media? La base media en MN va a ser igual a AC entre 2. Por ejemplo, si yo te digo que AC vale 4, entonces, ¿cuánto vale MN? La base media va a valer la mitad de ese segmento AC. Sería 2. Ahora, otro ejemplo. Si te digo que la base media mide 5, ¿cuánto vale o mide su lado AC? Sería el doble, que sería 10. Bien, habiendo conocido las pequeñas propiedades, vamos a dar unos ejemplos para practicar. Ejemplo 1. Calcula X si AD es igual a DE y AB es igual a EC. Bien, tenemos este triángulo. Lo primero que vamos a hacer es rellenar los datos que nos dan. AD es igual a DE. Vamos a marcarlo. AB va a ser igual a EC. Ahora, ¿qué más podemos definir? Podemos ver el triángulo BDC. Tiene dos ángulos y sus dos ángulos miden iguales. Entonces, ¿de qué triángulo estamos hablando? El triángulo isósceles. Un isósceles es cuando dos de sus lados miden lo mismo. Si dos de sus lados miden lo mismo, entonces es isósceles. Bien, ahora, por ángulos internos. Seguimos en el triángulo BDC. Sus dos ángulos internos valen 35, 35. Entonces, podemos sacar el ángulo ADD, que vendría a ser 70. La suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. En este caso sería 70. Ahora podemos ver que ABD es congruente a DEC por el teorema, por el caso lado, lado, lado. Si son congruentes, quiere decir que sus medidas son congruentes. Entonces, si en el ángulo ADB vale 70, en el ángulo EDC también va a medir 70. Como ya hemos completado todos esos lados, lo único que hacemos es sumar. X más 70 es igual a 180. Pasan a restar y te quedaría X igual a 40. Sencillo, ¿verdad? Hemos aplicado congruencia y ángulos internos. Segundo ejemplo, halla alfa. Como podemos ver, alfa es un ángulo, 60 más alfa. Tenemos dos triángulos. Vemos que tenemos en el primer triángulo un puntito, un ángulo de 36 y un lado de dos rayitas. Y el segundo triángulo tiene parecido. Un lado mide un punto, el ángulo 36, y el otro lado dos rayitas. Esto quiere decir que son congruentes. Si son congruentes, sus ángulos van a medir iguales. Entonces, 60 más alfa va a ser igual a 112. Despejamos alfa, 60 pasa a restar y te queda 52. Sencillo. Bien, el ejercicio 3. Calcula M por N. Tengo un triángulo rectángulo y un lado vale 8. ¿Qué podemos hacer? Como pueden ver, ese triángulo, ese lado va a medir 37. Ahora pasamos al tercer ejemplo. Nos dice, calcula MN.
de la siguiente figura. Bien, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos dos ángulos iguales. Quiere decir que la recta Q va a ser una bisectriz. Si es una bisectriz, entonces de Q a N, cuando trazo una recta y mide 3, entonces la otra recta que voy a trazar de Q a P también tiene que medir 3, esta recta, al formar un ángulo de 90 grados. Entonces, si esa recta vale 3, tenemos un triángulo conocido, el de 37, su hipotenusa es 5, un lado es 3. Como podemos ver, deducimos que es un triángulo rectángulo de 37 y 53, donde sus lados, sus catetos son 4K y 3K y la hipotenusa 5K. Habiendo identificado nuestro triángulo, si ese ángulo vale 37, entonces se asume que alfa más alfa va a ser 53. Ahora, en el triángulo MNP, 4K va a ser igual a 8. Entonces, K va a ser igual a 2. Y es correcto, ¿verdad? Como alfa más alfa vale 53 y el lado opuesto del ángulo 53 es 4K, pero por dato nos dan que vale 8, lo único que hago es igualar 4K igual a 8 para poder saber cuánto vale K y así poder sacar MN, que es 3K, pero ya sabemos cuánto vale K. K vale 2, entonces reemplazamos y sería 3 por 2 igual a 6. Sencillo.